Muy bienvenidos a todos a una nueva entrevista aquí en The Epoch Times España, esta vez para hablar de un tema trascendental porque estamos a horas de que la primera dama Begoña Gómez comparezca ante la justicia una vez más por 5 delitos que tiene imputados en total. Vamos a hablar de todo eso y también de las últimas declaraciones del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido palabras muy duras hacia, dijo, algunos jueces que hacen política. Bueno, de alguna manera trató de desprestigiar el abanico de causas judiciales que salpican a varios miembros de su familia, no solo a su señora esposa, sino, por ejemplo, también a su hermano. Para hablar de esto y mucho más, hemos convocado a una persona experta que nos va a brindar un panorama desde el mismo sistema judicial de cómo están viendo todo esto, que es el magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, que es magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, APM. Magistrado, muy bienvenido a esta entrevista con The Epoch Times. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y muy bien hallado. Magistrado, bueno, hacía ahora una breve introducción. Esto lo estamos grabando, aclaramos, el martes 9 de septiembre. Mañana 10 va a comparecer la primera dama Begoña Gómez ante la justicia. La ha convocado el juez Peinado, que instruyó el caso, y también ha solicitado a Moncloa todos los correos electrónicos que utilizaba la secretaria de Begoña Gómez con la extensión de Moncloa, ¿no? Moncloa.gov.es. Es decir, esto paralelamente a declaraciones de Pedro Sánchez se dieron básicamente al mismo tiempo, donde él habló ante la televisión española y después lo ratificó en otras declaraciones a la prensa, donde habló de lawfare, de que hay jueces que no cumplen la ley, estoy citando textual, hay jueces haciendo política, que son una minoría, pero que hacen un inmenso daño en la justicia. Magistrado, ¿cuál es su opinión sobre todo esto? Bueno, al final nosotros, por desgracia, nos estamos acostumbrando a este tipo de expresiones. La realidad es que nosotros tenemos que asumir como algo normal y lo cierto es que así lo hacemos, la crítica a las resoluciones judiciales, a las actuaciones judiciales de todo tipo. La crítica es algo saludable y normal en democracia y hay que asumirlo como algo que incluso mejora el servicio, mejora al Poder Judicial. La crítica es constructiva y nos ayuda a mejorar. Si la crítica comienza a deslizarse de manera que se señala que hay una intencionalidad política, que hay un trasfondo distinto del que persigue el Poder Judicial o del que debe perseguir el derecho. Si empieza a generarse desconfianza por parte de los ciudadanos con estas expresiones, lo que se está es erosionando al Poder Judicial. Si esto no viene de un eh, grupo, digamos, anónimo, sino que viene del presidente del gobierno, del jefe del Ejecutivo en España, evidentemente constituye lo que podemos llamar incluso una falta incluso de lealtad institucional. Eh, que por parte del Poder Ejecutivo se planteen estas cosas, estos debates, resulta en generar una duda hacia otro poder del Estado, el Poder Judicial, encargado de controlar la actuación del Poder Ejecutivo, entre otros, y que al final siembra una duda muy peligrosa. Por eso siempre será preferible evitar este tipo de expresiones, máxime cuando, bueno, las circunstancias son las que son. Es decir, que parece lógico entender que quien tiene a su esposa, quien tiene a su hermano vinculados a investigaciones, pues defienda los intereses de ellos, pero no hay que olvidar que Pedro Sánchez también es presidente del gobierno y por tanto no debería deslizar estos comentarios que al fin y al cabo, como decía, erosionan al Poder Judicial. Claro, magistrado, porque, a ver, uno entiende que, como usted dice, se entiende por sentido común de que si hay investigaciones que salpican e involucran a miembros de la familia, uno puede decir, mire, yo los conozco, son inocentes, no tienen nada que ver. Eso sería una forma de defensa. Otra cosa es atacar al juez y decirle que hablar de lawfare, hablar de que tiene motivaciones políticas, es decir, desacreditar la autoridad del juez para llevar a cabo estos procesos. Claro, al final es una reacción natural. Es muy humano defender a quien uno quiere y a quien uno es más cercano. Si eso es totalmente humano, lo que ocurre es que
lo hace quien además tiene unas responsabilidades muy importantes dentro del país. El que más, probablemente, el presidente del gobierno, al fin y al cabo, es el jefe del Ejecutivo, es el poder más importante, quizás, de todos, porque es el que lleva la dirección del país, la dirección política del país. Y eso, al final, lo que hace es erosionar gravemente a un poder judicial que quizás, primero, es lo que menos necesita, porque las instituciones se basan en la confianza. Y si desde otro poder se debilita esa confianza, se debilita el poder judicial. Y eso, dentro de todo este contexto que hablábamos, es preocupante, desde luego. Como poco, es muy preocupante. Ahora bien, yendo nuevamente a las declaraciones de Pedro Sánchez, usted como magistrado, ¿cómo evalúa el caso de Begoña Gómez, si se quiere, que es el que más cercano a nivel procesal hasta ahora? Bueno, vamos a ver, es que el caso de Begoña Gómez, igual que ocurre con todos los demás casos que se está llevando, la crítica no tiene mucho sentido desde el punto de vista de que todo lo que se hace está sujeto a recurso, que se puede interponer ante la audiencia provincial. Y de hecho, se ha interpuesto alguno, se han planteado denuncias ante actuaciones de los jueces instructores y se han resuelto por otros jueces. Eh, Plantear que no se está haciendo bien o que se está llevando de una forma dudosa, en el fondo es sembrar una duda que no tiene mucho sentido, porque esto no lo lleva un juez, lo llevan muchos jueces eh, muy diferentes y que además, quiero añadir que es que además son escogidos, digamos, por simple azar. Es decir, no cae a uno en concreto porque nadie le designe, es simplemente el azar de los números el que va definiendo quién responde a qué y cabe en una multitud de recursos frente a todo lo que haga cada uno de los jueces. Con lo cual, en realidad, plantear estos debates cuando no se están planteando recursos es sacar del juzgado la causa, cuando en realidad donde tienen que estar es en el juzgado. Ojo, con todas las garantías que eso conlleva, garantías de recursos, garantías del examen técnico de todo lo que se hace. Si lo que se pretende es buscar un juicio paralelo, que a veces parece que es lo que se busca, nosotros entendemos que es un camino erróneo porque el único juicio válido es el que tiene las garantías constitucionales y legales, que es el que se está haciendo actualmente. Ahora, magistrado, Begoña Gómez tiene 5 causas, si no me equivoco, tráfico de influencia, 5 causas, no, 5 cargos, frente a 5 delitos que está imputada: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. El juez, como decía Peinado, la convocó para ser interrogada nuevamente el 10, mañana 10, estamos grabando esto en martes, el día anterior, y también se ha pedido los correos electrónicos y demás. Para el ciudadano de a pie, digamos, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que está viendo el juez? Lo que está viendo es que puede existir una prueba derivada de las comunicaciones. Al fin y al cabo, lo que se quiere acreditar son hechos que son muy difíciles de investigar y de acreditar porque dependen de conversaciones y de relaciones internas que se dan en el ámbito privado. Y eso implica que haya que atender a las comunicaciones. Eh, Simplemente y dicho de forma muy sencilla, porque tampoco hace falta entrar en tecnicismos, básicamente lo que se están investigando son esas relaciones y el aprovechamiento de esas relaciones. Eso es lo que es objeto de investigación. Ojo, con toda la presunción de inocencia y con todas las garantías. Pero el juez ha considerado que puede haberse incurrido en algún delito más y por tanto ha solicitado más pruebas. Por esa razón, eh, también, y con eso hablaba antes de las garantías, mañana, bueno, vendrá a proceder a declarar a doña Begoña Gómez, claro, para que sea escuchada, porque el objetivo de todas las declaraciones, aun cuando desde una perspectiva de comunicación sea un acto procesal muy trascendente, porque al fin y al cabo se irá a declarar ante el juez, la realidad es que es por encima de todo una garantía para que ella pueda explicar lo que ella considere. Incluso en ese momento se pueda sobreseer todo porque dé una explicación perfectamente plausible. La realidad está en que dependerá de lo que se diga mañana y dependerá de la información que tenga el juez, a la que no tenemos acceso ninguno, ni siquiera los medios de comunicación o la gente que critica tanto a estos jueces. Y ahora el proceso está, corríjame, en fase de instrucción, sería, Investigación, sí. y de investigación.
Eh, ¿Hay posibilidad de que se abra a juicio oral, por ejemplo? Y si fuera así, ya sé que usted no está ahí en la causa, eh, ¿de qué plazos estamos hablando según su experiencia? A ver, es una causa que ya tiene un tiempo, entonces yo creo que no debe tardar mucho más posiblemente. Lo que pasa es que tiene un poco relación con lo que decía anteriormente. El problema de esto es que las investigaciones de esta naturaleza suelen cogerse por hilos de comunicaciones, de relaciones. Entonces, a partir del momento en que se coge un nuevo dato, ese dato genera nuevas informaciones. Entonces, a veces son causas que por desgracia, a veces es muy difícil terminarlas porque siempre hay nuevas cosas que pueden investigarse, que no necesariamente son constitutivas de delito. Es decir, todo este camino no tiene por qué necesariamente tener en que se abra un juicio oral al final. Eh, lo que sí hay son un montón de cosas y de hechos que generan ciertas dudas y que no tienen una explicación razonable ah, dentro de la legalidad y resultan dudosas, simplemente. ¿Que pueden tener explicación? Por supuesto, pero que falta esa explicación. ¿Cuánto puede tardar esto? Es imposible calcularlo porque depende de muchas circunstancias. Lo que sí es cierto es que está muy controlado. Los plazos, porque la instrucción cada ciertos meses tiene que renovarse y tiene que justificarse el motivo por el que se sigue investigando. Con lo cual, en realidad, hay un pleno control de la situación. Ahora mismo hay una imputación de un nuevo delito, una nueva declaración. Veremos si a resultas de esto y de los correos que se han solicitado, ya considera el juez que es suficiente bien para sobreseer o para formarse un juicio, ¿no? Sobreseer el asunto o bien para pasarlo a juicio oral, efectivamente. Bien, o sea que, a ver si entendí bien, si el juez entiende que hay elementos suficientes, hasta ahora podría pasar a juicio oral y, según entiendo de lo que usted dice, ese plazo eventualmente no necesariamente tiene que ser muy largo, estamos en un No. plazo relativamente corto, algunos Podría meses. ser, bueno, y podría ser incluso, sí, muy rápido, muy rápido, en este mismo mes, podría ser. Ah, Depende de de si el juez considera que tiene suficientes datos, bien sea para tomar una solución, la resolución de continuar y pasarlo a juicio, bien sea para resolver directamente el sobreseimiento. Es decir, hay muchas opciones en este punto, pero dependerá de si considera que hay suficientes indicios, ya. Y eso es una cosa que le corresponde a él. En todo caso, le corresponde a él, pero las partes intervienen, participan, que es lo que decíamos antes. Es decir, que pueden formular alegaciones, con lo cual la sensación que se está dejando de que el juez hace un poco lo que quiere e ignora a las partes y los deseos de las partes está muy alejado de la realidad. entiendo, claro. Ahora, el juicio oral, en el caso de que llegue, ¿cuánto tiempo tiene de proceso o no se sabe eso? Teniendo en cuenta, ¿no? Que estamos hablando de una figura, la primera dama, ¿no? Sí, pero bueno, en España la primera dama no existe como tal. Es la mujer del presidente, pero no tiene ningún cargo como tal, en realidad. No tiene un cargo administrativo, ¿no? Es una pequeña precisión. Pero O sea, puede ir detenida eventualmente, no tiene ningún tipo de inmunidad como tiene sí el presidente. no tiene la figura, no existe. En el caso de España, en este caso además, es que precisamente con esto quería incidir, es que va a ser con total normalidad cuando le corresponda. Igual que lo está investigando un juez al que le corresponde el asunto, lo llevará a una sala que será a la que le corresponda el asunto. Si hablásemos de figuras como ministros, presidentes de gobierno, esas son figuras aforadas. Y eso ya van directamente al Tribunal Supremo. No, el caso más pregnante ahora mismo, por ejemplo, es el del fiscal general del Estado, por ejemplo, o bueno, de ciertos diputados que ahora mismo actualmente en esta situación. Pero en el caso de doña Begoña Gómez de Noriega, la esposa de Pedro Sánchez en realidad no tiene ningún aforamiento, por eso está en Plaza de Castilla, que son los juzgados de instrucción donde van todos los delitos que se cometen en Madrid y en su partido judicial, se investigan y luego irá a la audiencia provincial, al juzgado de lo penal o se sobreserá el asunto correspondiente. Eso lo decidirá el señor magistrado en el momento oportuno, pero se le va a dar normalidad. Es decir, cuando le corresponda, conforme a las agendas de la justicia, que por desgracia tienen más tiempo del que nos gustaría, pero es un problema de falta de inversión que no podemos resolver nosotros, dado que no nos encargamos del presupuesto, pero será cuando le corresponda, claro, como al resto de los ciudadanos. Bien, como cualquier ciudadano común y corriente. Entendido.
lo llevo a una noticia de último momento, no sé si yo a verla, que el Supremo acaba de abrir un juicio contra el fiscal general, hablando de juicios, por Ujú. la filtración de un correo de la pareja de Ayuso. ¿El fiscal general podría ser destituido, suspendido? ¿Cómo es ese? Bueno, en el ahora mismo no, creo que el Supremo ha abierto juicio oral y no ha resuelto la suspensión. Es decir, el Caja del Estado continúa en su cargo actualmente. Luego habrá que estar a lo que diga el juicio, lo que diga fundamentalmente la sentencia, cuando recaiga esta. Habrá que estar a su contenido. Es cierto que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, hasta donde yo recuerdo, prevé como causa bueno, de cese del Caja del Estado eh, condenas por delitos. Es decir, hay una serie de circunstancias que podrían darse, pero en todo caso habrá que estar a la propia sentencia, que será la que fijará efectivamente cuáles son las consecuencias de los actos. Y habrá que estar, evidentemente, a todo el juicio, a todo el juicio, porque dependerá de la prueba y lo que vean los magistrados del Tribunal Supremo. Claro, ahora un tribunal supremo abriendo un juicio contra el fiscal general, ¿es algo normal o a mí No, por lo menos me suena algo claro? es inédito. Por desgracia es inédito y por desgracia seguimos siendo innovadores también en este ámbito y es una pena porque yo creo que la imagen se deteriora. Lo decía antes, las instituciones se basan sobre todo en la confianza de los ciudadanos, y esto erosiona la confianza de los ciudadanos cuando ven que el fiscal general del Estado, que es el jefe de los fiscales, que son los que piden las condenas, los que piden acusar a los delincuentes, eh, bueno, pues está entre aquellos, entre esos delincuentes, porque, bueno, al final le están imputando un delito. Está en la misma situación de aquellos para los que pedía condena él hace no mucho. Y qué duda cabe que tiene toda la presunción de inocencia que le ampara, del modo que hablábamos antes respecto a doña Begoña Gómez. Por supuesto que sí, pero en este caso el fiscal general del Estado ostenta una función muy importante, un cargo muy importante dentro del Estado. Y, y es un cargo del Estado, no del gobierno. Esto conviene recordarlo, porque a veces se desliza esa duda. Parece que sea un miembro más del gobierno y nada más lejos de la realidad. Es un fiscal general y es del Estado. Y el problema es que es la cúspide el Ministerio Fiscal. Por un lado está, desde luego, el aspecto personal suyo, donde, por supuesto, tiene el derecho a defenderse en la medida de lo posible, pero lo que no puede hacer es instrumentalizar el cargo, de modo que demos una sensación de normalidad en la Fiscalía General del Estado cuando estamos muy lejos de esa normalidad desde el momento en que ya no es una investigación inicial derivada de una, bueno, querella que no esté bien fundada. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que magistrados del Tribunal Supremo han considerado que hay indicios suficientes de criminalidad y por tanto lo pasan a juicios para que ya se vaya, digamos, a la última fase, en realidad, de un proceso penal, que es el juicio, con todas las pruebas, con todas las garantías. Pero al final, la identificación de estos elementos habrían aconsejado quizás que el fiscal general del Estado se hiciese a un lado y permitiese de alguna manera que la justicia siguiese sin darle más trascendencia a su situación personal que a otros. Por desgracia no estamos viviendo esa situación, sino muy al contrario, estamos viviendo, bueno, recientemente la participación y su intervención en el acto de apertura del año judicial, el viernes pasado, que se produjo. No cree que el fiscal general pueda llegar a renunciar, ¿no? No lo ha hecho hasta ahora. La apertura del juicio oral, bueno, era algo bastante previsible, con lo cual no creo que haya generado mucha sorpresa y por tanto tampoco creo que sea un punto de inflexión en esta situación para el Ministerio Fiscal. El fiscal general del Estado, al fin y al cabo, sabe que la situación iba a venir. No creo que suponga un cambio más trascendente de los que ya se han producido hasta ahora. Claro, ya él ya sabía lo que iba a venir y aún así dijo, yo sigo igual. Asumió a su continuidad y es cierto que la ley no le obliga a abandonar el cargo. Nosotros hablamos más de una cuestión como son principios, valores o la imagen de las instituciones. Entiendo perfectamente. Ahora, estamos hablando, como usted decía, en algo totalmente inusual, ¿no? Esta situación de un fiscal general acusado de filtrar un mail, este,
de una dirigente opositora al gobierno actual, a pesar de que es un cargo, como usted decía, del Estado, no de un gobierno. Estamos hablando de acusaciones del presidente de gobierno a la justicia de lawfare, de que hacen política a los jueces y un largo etcétera, que no viene al caso. Mi pregunta es, ¿cómo caracterizaría usted la relación de este gobierno con la justicia? Profundamente enrarecida como consecuencia de este tipo de comentarios. ¿Cómo la puedo calificar? Pues enrarecida y en cierto modo quizás de irresponsabilidad y de lealtad institucional. Y me explico. La irresponsabilidad porque al fin y al cabo somos cargos públicos que ejercemos unas funciones, pero no las ejercemos para nosotros, las ejercemos para los ciudadanos. Y esa responsabilidad nos vincula y nos obliga. Y en esa obligación nos impone, pues, no emitir ese tipo de comentarios, no sembrar la duda, no generar discordancias y procurar que el servicio se preste lo mejor posible. No procurar generar que haya un debate interno sobre la justicia, deslegitimar a la justicia, dudar de lo que se hace. Y además dudar de lo que se hace eh, dependiendo de las circunstancias. Se duda cuando se ataca a los que yo considero que, bueno, que es políticamente inoportuno ese ataque. Ahora bien, cuando el ataque es políticamente oportuno, los jueces son muy buenos, hacen bien su trabajo, hay que respetarlo. El problema está que nosotros no funcionamos en función de ese criterio de oportunidad política. Funcionamos conforme a criterios de justicia. Y al final, esa situación nos coloca en una textura en la que nosotros nos comportamos con la mayor de las profesionalidades, intentamos ser lo más profesional posibles, mientras que lo que vemos es que los ataques se producen de forma reiterada eh, sinceramente, frente a los que no va a haber mucha respuesta. Las asociaciones no lo señalamos y procuramos siempre solicitar que haya rigor, que haya profesionalidad, que haya, bueno, esa lealtad institucional. Pero no vamos a corregir a ningún poder público. No consideramos que eso tengamos que hacerlo. Vemos cómo lo intentan hacer con los jueces. Nosotros creemos que la mejor respuesta que podemos hacer es seguir con nuestro trabajo y ser muy profesionales en nuestro trabajo, porque la realidad está en que, eso que le digo, depende de la oportunidad política, se nos critica o se nos ensalza. Nosotros no funcionamos bajo esos criterios y lo único que podemos pedir es que nos dejen trabajar y que intenten no darnos esa pátina política, no atribuirnos intenciones políticas espurias como están intentando, que respeten al fin y al cabo que la justicia es independiente y que se somete exclusivamente a la ley, pero siempre a la ley. De hecho, usted en una entrevista anterior con The Epoch Times, en julio de este año, había calificado, lo cito textual, la amenaza que enfrentamos es histórica, dijo usted, ¿no? En referencia a la huelga que había hecho el... y a partir de todo esto que usted dice y esto de que mencionaba antes también que la amenaza que enfrentan desde el aparato judicial, el sistema judicial o los jueces es histórica, ¿peligra la independencia judicial? Sí, está en riesgo. La independencia judicial siempre está en riesgo porque, y además lo vemos en muchos países. Unas corrientes además actuales se están dando en muchos países en los que se observa cómo los jueces incomodamos y somos muchas veces un problema para el poder, lo cual implica que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ser una molestia para el poder yo diría que es a lo que se tiene que reducir la función jurisdiccional, molestar al poder porque es la forma de controlar a los más poderosos y proteger a los más débiles, que es al final la razón de ser de la justicia, por encima de todas. Eso, que es una cosa que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que mantener, eh, muchas veces, muy a menudo, se va a intentar controlar, se va a intentar soslayar y se va a intentar, de alguna manera, intervenir por parte del poder. Y va a buscar siempre fórmulas para poder controlarlo. Y lo cierto es que ahora mismo las reformas judiciales que se pretenden por parte del gobierno van encaminadas a eso. Y por eso me refería a esa situación
de amenaza histórica, porque la realidad está en que nunca habíamos visto una sucesión tan reiterada de ataques invariables contra el mismo objetivo. Eso es algo que durante mucho tiempo, bueno, hemos visto como siempre se ha intentado, pero lo cierto es que en los últimos tiempos vemos cómo se ha incrementado tanto la sucesión de ataques como el hecho de que invariablemente se dirigen hacia el mismo objetivo y es controlar a jueces y tribunales en España. Y en una época en la que tenemos muchas causas que van dirigidas contra miembros del gobierno o familiares cercanos, como poco resulta poco oportuno el realizar un examen hoy de la justicia. Como poco resulta, ya hablo de términos ya políticos, no técnicos, porque no quisiera tampoco aburrir a nadie con términos técnicos de cómo esto resulta inconstitucional y profundamente ilegal, irregular completamente, sino ya desde el punto de vista de oportunidad política resulta muy extravagante el intentar hoy modificar a los jueces cuando son precisamente los jueces los que andan persiguiendo a gente alrededor del gobierno. Parece que quizás no sea el mejor momento de meterse en estas cosas porque como mínimo puede ser malinterpretado lo que se está intentando. Bueno, usted es muy cuidadoso con las palabras, digamos, pero detrás de esas palabras Tengo que está serlo, tengo que serlo. el cargo fuerte. Ahora yo le consulto, usted dijo amenaza histórica, Sí. nunca hemos vivido algo así, básicamente no le dijo estas palabras, pero esa era la Ujú. cuestión. Eh, Habló de que peligra la independencia judicial, le consulto, ¿usted calificaría a este gobierno como uno de tintes, cuanto menos autoritarios? Y de tendencias populistas en muchas ocasiones en este ámbito, sí. Muchas veces parece que se asocia con eso. Las propuestas, desde luego, van encaminadas a eso cuando se fundan en hechos que no son reales. Es decir, sostienen que la reforma de la justicia tiene que hacerse por varios motivos, entre ellos citan, por ejemplo, porque la Unión Europea lo exige, y eso no es cierto. La Unión Europea nunca ha exigido eso. Y cuando les hemos pedido que nos aporten los requerimientos de la Unión Europea, nunca aparecen esos requerimientos. Ese tipo de planteamientos son muy raros. Que uno diga, yo lo fundo todo en base a que la Unión Europea me lo está pidiendo, pero no tengo la petición en ningún sitio, hombre, bastaría con darle publicidad a ese documento, si no sería difícil. No lo hemos encontrado, ese documento en ningún sitio. De hecho, más bien, parece que la Unión Europea en realidad está en contra de todo esto que se está planteando. Y lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, porque lo hemos visto con una ley de amnistía, en la que se ha pretendido, bueno, en definitiva, obviar el Estado de Derecho, con una norma que directamente es contraria a la Constitución, a las leyes. Y si a alguien no le parece que eso sea suficiente, a la historia jurídica de España y prácticamente la idea de la Unión Europea, porque nos dicen, bueno, pero hay figuras de amnistía en otros países. Sí, pero se regulan específicamente, como casos muy concretos. No se hacen amnistías para obtener votos políticos. Es una situación un poco extraña. Lo verá la Unión Pero Europea ahora. el Tribunal Constitucional la avaló, me parece, ¿o no? El Tribunal Constitucional, bueno, ahora mismo está pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda la ley de amnistía y todo lo que lo rodea. Eh, el Tribunal Constitucional ha avalado muchas cosas. Ahora mismo no recuerdo si llegó a avalar o no la ley de amnistía. Sé que la Unión Europea tiene que pronunciarse en breve. Sé que las conclusiones del abogado general sobre ella vienen ahora en septiembre. Pero es que no es un solo hito, son muchos. Llevamos muchos años. Entonces, todos estos años en los que hemos visto estas leyes, estas normas, es lo que decía antes, invariable objetivo, siempre las mismas reiteradas actuaciones encaminadas a quitar poder, a deslegitimar a la justicia, a sembrar dudas sobre lo que hacen. Se ha acuñado el término lawfare, que es una cosa que en España no sabíamos lo que era. Bueno, vamos a utilizar el término español, prevaricación, el delito del juez que dicta una resolución injusta a sabiendas. Si eso está previsto en nuestra legislación, si hemos condenado en España a jueces por prevaricación y les hemos expulsado de la carrera. Es decir, eso se ha investigado, eso se investiga, no. Pero hemos acuñado un nuevo término, el lawfare, que parece que suena más moderno para definir al final la misma situación de siempre, que es que se atribuye a los jueces que intentan lesionar al gobierno.
Yo creo que no es exactamente así, la verdad. Y la sensación que tengo siempre es de que lo único que intentan es sembrar discordia y perjudicial, que lo único que hacemos es hacer nuestro trabajo, el que se prevé en la ley y en la Constitución. Y que además, si se me permite, lo hacemos bastante bien, aun cuando a mucha gente no le parezca bien lo que decimos. Hay muchas demandas, hay mucha litigiosidad en España y eso es porque el ciudadano confía en sus jueces. Ojo, luego no tiene por qué acertar el juez, evidentemente, y en muchas ocasiones podremos equivocarnos, pero tenemos un régimen de recursos tan fuerte, tenemos un sistema tan bien diseñado que todo el mundo encontrará respuesta a sus demandas y será una respuesta fundada. Puede que no le den la razón, pero le explicarán por qué no se la dan. Magistrado, no quiero abusar de su tiempo. Ha sido muy amable. Le tiro las últimas dos cortitas. Por favor. Simplemente, una habló del tema de Europa. Tengo entendido que habían hecho una presentación sobre, bueno, la llamada ley Bolaños, ¿no? El tema de la reforma judicial. ¿Ha tenido alguna novedad al respecto? Y ninguna, no hemos tenido novedades porque al fin y al cabo esto es una ley que parece, o bueno, en el curso de su tramitación no se está tramitando, no sabemos a qué obedece, pero bueno, nos imaginamos que no debe tener los apoyos necesarios para seguir adelante. Igual mañana los consigue y se presenta la ley definitivamente para votación, pero ahora mismo no tenemos ninguna novedad al respecto. Ok, perfecto. Y la otra es también una noticia que trascendió en las últimas horas por la prensa española, que es que aparentemente la justicia estadounidense que está investigando a Nicolás Maduro también tendría en la mira al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus conexiones justamente con Caracas. En caso de que lo requiera, pues estamos hablando de un expresidente español, ¿el sistema judicial de España está en condiciones de cooperar con la justicia estadounidense? Yo creo que la cooperación siempre es una cosa necesaria e inherente. De hecho, nuestra cooperación con todos los países es muy habitual y nosotros cooperamos muy activamente. Yo he sido juez en el Levante español, donde hay muchas causas que afectan a extranjeros y la cooperación está a la orden del día, vamos, eso no hay ningún inconveniente. Y por supuesto que la justicia está por labor de cooperar. Eh, la causa concreta la desconozco, no ignoro cuáles son los términos de la investigación e ignoro exactamente qué ha señalado el Tribunal estadounidense, pero desde luego la cooperación siempre se ha producido y no creo que haya ningún inconveniente en ese sentido. Ah, ¿no ve riesgo de que pueda haber justamente a tratarse de un expresidente que es del mismo partido del actual de gobierno y con todas el antecedente que hemos relatado en la entrevista, que haya algún tipo de interferencia? En la relación con los jueces, ninguna. Y esto es una cuestión de cooperación judicial, por tanto no creo que haya ningún inconveniente. Yo no vería mayor problema en esa investigación. Vamos, no me genera ningún temor. Clarísimo. Magistrado, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Gracias a ustedes por estar del otro lado y nos vemos en la próxima.